La organización del duelo imaginario, los discursos que en él tienen lugar y la impresionante exhibición de la colección de fieras quedarían insuficientemente explicados si se quisiera atribuirlos al factor puramente negativo, de que Yahvé tiene miedo tanto a hacerse consciente como a la relativización vinculada con esa toma de conciencia. Para Yahvé lo agudo del conflicto obedece más bien a un hecho nuevo, un hecho que por supuesto no permanece oculto a la omnisciencia. Pero en este caso esa presencia no se ha visto acompañada por ninguna conclusión. Ese hecho nuevo estriba en la circunstancia, hasta ahora inaudita en la historia universal, de que sin saberlo ni pretenderlo, un mortal se haya visto elevado por su conducta moral hasta las estrellas, desde donde ha podido contemplar incluso la espalda de Yahvé, el mundo abismático de las envolturas. ¿Sabe Job lo que está viendo? Es lo suficientemente sabio o prudente para no hacerlo ver, pero sus palabras permiten sospecharlo. Reconozco que lo puedes todo, y ningún plan es irrealizable para ti. Así es, en efecto, Yahvé lo puede todo, y en última instancia, se lo permite también todo sin siquiera pestañear. Puede proyectar con expresión imperturbable su lado oscuro y permanecer inconsciente a costa de la humanidad. Puede alardear de su irresistible poder y promulgar leyes que para él son menos que humo. La muerte y el crimen no le preocupan, y si ese es su humor, puede también, como un gran señor feudal, indemnizar generosamente a sus siervos por los daños causados por la cacería en los trigales. Has perdido a tus hijos, a tus hijas y a tus criados. No hay cuidado, te daré más y mejores. Job continúa diciendo, seguramente mirando hacia el suelo y en voz baja, ¿quién es este que vela mi designio con razones carentes de sentido? Si hablé sin pensar de maravillas que me superan y que ignoro. Escucha y déjame hablar, voy a preguntarte y tú me instruirás. Solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y arrepiento, echado en el polvo y la ceniza. Sabiamente Job se hace eco de las palabras agresivas de Yahvé, arrojándose al mismo tiempo a sus pies como si fuera de hecho su vencido contrincante. Por claras que suenen sus palabras, bien podrían encerrar un doble sentido. Sin duda ha aprendido la lección y vivido maravillas nada fáciles de entender. Hasta el momento, en efecto, Job conocía a Yahvé, solo de oídas, ahora lo ha conocido de verdad. Mejor incluso que David, una lección en verdad profunda, que uno haría bien en no olvidar. Job era antes un ingenuo. Es posible que incluso hubiera llegado a soñar con un Dios bondadoso, o con un soberano bien intencionado y un justo juez. Se figuraba que una alianza era una cuestión jurídica, y que la parte contrastante de un contrato podía reclamar ciertos derechos. Creía que Dios era sincero y leal, o por lo menos justo, y que reconocía de alguna manera cómo podía suponerse por el decálogo una serie de valores morales, o se sentía cuando menos obligado hacia sus propios puntos de vista jurídicos. Pero, para su terror, Job ha visto que Yahvé no solo no es un hombre, sino en cierto sentido menos que un hombre, es decir, lo que el mismo Yahvé dijera ya en su momento del cocodrilo. Todo lo elevado lo teme, es el rey de todas las fieras orgullosas. La inconsciencia es animal y natural, como todos los dioses antiguos. Yahvé cuenta también con su propio simbolismo animal, un simbolismo manifiestamente inspirado en las figuras, mucho más antiguas, de los dioses egipcios, teriomorfos, y en especial en la de Horus y sus 4 hijos. De los 4 animalia de Yahvé, solo uno tiene un rostro humano. Este rostro es sin duda Satán, padrino del hombre espiritual. La visión de Ezequiel atribuye al dios animal 3/4 partes de animal y una sola 1/4 parte humana, mientras que el dios superior, es decir, el situado sobre la piedra de zafiro, muestra tan solo el aspecto de un hombre.
Desde un punto de vista humano, este simbolismo aclara la intolerable conducta de Yahvé. Su comportamiento es el de un ser en su mayor parte inconsciente, al que no se puede juzgar en términos morales. Yahvé no es un hombre, sino un fenómeno. Cabría suponer sin excesivas dificultades que este sería el significado de las palabras de Job. Sea como fuere, Yahvé ha recobrado la calma de una vez por todas. La medida terapéutica de la aceptación incondicional ha probado una vez más su eficacia. Pese a ello, Yahvé abriga todavía un cierto resquemor contra los amigos de su siervo. En última instancia, en efecto, ninguno de ellos ha sido capaz de hablar rectamente de él. La proyección del escéptico, por tanto, se extiende también, preciso es decir que un tanto curiosamente, a estos íntegros y un tanto pedantescos varones, como si Dios supiera qué se jugaba en sus pensamientos. Pero que los hombres puedan pensar, y sobre todo, que puedan pensar sobre él es inquietante e irritante en sí mismo, por lo que es preciso impedirlo de alguna manera. El pensamiento humano recuerda en exceso los incidentes repentinos que su hijo desencadena a menudo en sus correrías y le hieren tan desagradablemente en su punto flaco. ¿Cuántas veces ha tenido ya que arrepentirse de sus irreflexivos arrebatos? Es muy difícil sustraerse a la impresión de que la omnisciencia está cada vez más próxima a efectuar un descubrimiento, y que es inminente una intuición que parece estar bañada de angustias de autodestrucción. Pero, por fortuna, los términos en que Job ha formulado su conclusión permiten suponer con bastante seguridad que el incidente ya no tendrá consecuencias para los implicados en él. Nosotros, el coro de los comentadores de una tragedia cuya grandeza resiste, incólume, el paso del tiempo, no podemos compartir del todo esa impresión. Nuestra moderna sensibilidad está muy lejos de pensar que con la profunda reverencia de Job ante la omnipotencia de la presencia divina y sus sabios silencios hubiera dado una respuesta real a la pregunta planteada por la jugarreta satánica de la apuesta con Dios. Más que responder, Job ha reaccionado en la forma adecuada, dando prueba al hacerlo de un notable dominio de sí, pero sigue faltando una respuesta inequívoca. Por nombrar lo más evidente, ¿qué ha sido, sin ir más lejos, del crimen moral de que Job ha sido víctima? ¿O es tal la insignificancia del hombre a los ojos de Yahvé, que ni siquiera puede sufrir un tort moral? Tal cosa sería inconciliable con el hecho de que el hombre sea objeto de las apetencias de Yahvé, y este último se tome a todas luces como un asunto personal, que los hombres hablen rectamente de él. La lealtad de Job es importante para él, tan importante como para que Yahvé no retroceda ante nada a la hora de ponerla a prueba. Esta manera de proceder confiere al hombre una importancia casi divina, pues, ¿qué otra cosa existe en el ancho mundo que pudiera tener tamaña o parecida importancia para aquel que todo lo posee? Lo contradictorio de la actitud de Yahvé, que por un lado pisotea descuidado la vida y la felicidad humanas, y por otro se ve obligado a tener al hombre por socio, coloca a éste en una situación absolutamente imposible, por una parte. Yahvé se comporta irracionalmente, con arreglo al modelo de una catástrofe natural, o cualquier otro imponderable similar. Por otra, quiere ser amado, honrado, adorado y alabado por su justicia. Reacciona con la máxima de las susceptibilidades a toda palabrita en la que olfatee la más mínima crítica. Pero cuando sus actos chocan con los artículos del código moral del que él mismo es autor, deja a un lado todo escrúpulo. Frente a un Dios semejante, a los hombres no les cabe otra cosa que someterse con temor y temblor, y tratar de congraciarse indirectamente con ese Señor absoluto, con alabanza, sin cuento, y ostensibles manifestaciones de obediencia. Pero para que nuestra sensibilidad moderna, una situación como esta, le es absolutamente incompatible con una relación de confianza.
Aunque de una entidad natural hasta tal punto inconsciente no puede esperarse ninguna satisfacción moral, Job fue objeto de esa satisfacción, pero en contra de las intenciones de Yahvé, e incluso, tal vez, sin que Job llegara tampoco a saberlo, como parece haber querido darnos a entender el poeta. Los discursos de Yahvé cumplen el objetivo, sin duda no meditado, pero no por ello menos evidente, de exhibir ante el hombre la prepotencia brutal del demiurgo. Yo soy el creador de todas las fuerzas naturales atroces e invencibles que no están sujetas a ningún tipo de leyes morales, y yo mismo soy una fuerza natural amoral, una personalidad puramente fenoménica que no contempla sus propias espaldas. Esta es, o podría ser al menos, una satisfacción moral de gran estilo para Job, pues mediante esta explicación el hombre se ve elevado, a pesar de su insignificancia, a la categoría de juez de la divinidad. Ignoramos si Job lo vio así, pero lo que sí sabemos de manera positiva, por tantos y tantos comentarios al libro de Job, es que ninguno de los siglos posteriores se dio cuenta de que sobre Yahvé impera algo que lo induce a descubrirse de esta suerte. Todo el que se atreva a ello puede ver que sin saberlo, Yahvé ensalza a Job humillándolo en el polvo. Con ello pronuncia su propio veredicto y procura al hombre esta satisfacción que siempre hemos echado tan dolorosamente de menos en el libro de Job. El poeta de este drama nos ha dado prueba de una discreción sin par, dejando caer el telón en el preciso momento en que su héroe daba a conocer, posternándose ante la majestad divina, su incondicional sumisión al del demiurgo. No debe quedar ninguna otra impresión. Demasiado, en efecto, es lo que está en juego. Sobre el reino de la metafísica se cierne un inaudito escándalo de consecuencias posiblemente devastadoras, y nadie tiene a disposición una fórmula salvadora con la que preservar de la catástrofe el concepto monoteísta de Dios. En aquella época, el intelecto crítico de un griego, cosa que también se produjo, aunque mucho tiempo después, no habría tenido dificultad en hacer suya y valerse ya de esta nueva adquisición biográfica para perjudicar a Yahvé y depararle el mismo destino que le estaba reservado por entonces a los dioses griegos. Pero por aquellas fechas, así como los 2 milenios posteriores, una relativización era sencillamente inconcebible. Pese a lo ciego e impotente del intelecto consciente, la mente inconsciente del hombre ve las cosas tal cual son. El drama ha tocado a su fin por toda la eternidad. La doble naturaleza de Yahvé ha quedado al descubierto, y alguien o algo la ha visto y registrado. Una revelación semejante alcanzará o no entonces la conciencia del hombre. No podía ésta quedar sin consecuencias. Antes de entrar a discutir de qué modo siguió prosperando el germen de la inquietud, volveremos la vista atrás a los días en que fue redactado el libro de Job. Por desgracia, su datación es insegura. Se cree que habría visto la luz entre el 600 y 300 a.C., es decir, en una época no demasiado alejada en el tiempo de aquella en la que fueron escritos los proverbios de Salomón, siglo IV, 3 a.C. En esta última obra tropezamos con un síntoma de la influencia griega, la cual, de suponerse que hubiera dado comienzo en una fecha temprana, habría penetrado en territorio judío a través de Asia Menor, y de suponerse que hubiera dado comienzo más tarde, habría hecho lo propio pasando por Alejandría. Este síntoma está representado por la idea de Sapientia Dei, un neuma de naturaleza femenina, coeterno con Dios y preexistente a la creación, de índole muy similar al de una hipóstasis. Yahvé me creó, primicia de su actividad, ante sus obras antiguas. Desde la eternidad fui formada,
desde el principio antes del origen de la tierra. Nací cuando no existían los océanos, cuando no había manantiales cargados de agua. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como hijo querido. Yo era su alegría cotidiana, jugando todo el tiempo en su presencia, jugando con la esfera de la tierra, y compartiendo mi alegría con los hijos de los hombres. Esta Sofía, que comparte ya algunas propiedades esenciales con el logos joánico, empieza por un lado, por guardar una evidente relación con la cogma hebrea. Sin embargo, por otro la trasciende en tal grado que uno no puede por menos de acordarse de la Sakti India. De hecho, en aquella época, bajo el reinado de los Ptolomeos, existían ya relaciones con la India. Otra de las fuentes de la sabiduría está representada por la colección de proverbios de Jesús ben Sirá, compuesta 200 años antes de Cristo. La sabiduría dice allí de sí misma lo siguiente: yo salí de la boca del Altísimo, y como niebla cubrí la tierra. Yo puse mi tienda en las alturas, y mi trono era una columna de nubes. Yo sola recorrí la bóveda del cielo, y me pasé por la profundidad del abismo. Sobre las olas del mar, sobre toda la tierra, sobre todos los pueblos y naciones extendía mi dominio. Desde el principio, antes de los siglos me creó, y por los siglos de los siglos existiré. Oficié en la tienda santa delante de él, y así me establecí en Sión. En la ciudad amada me hizo descansar, y en Jerusalén estaba mi poder. He crecido como cedro del Líbano, como ciprés de las montañas del Hermón. He crecido como palmera de Engadí, como plantel de rosas en Jericó. Como gallardo olivo en la llanura, como plátano junto al agua he crecido. Como cinamomo y aspálato aromático he exhalado perfume. Como mirra exquisita he derramado aroma. Como terebinto he extendido mis ramas, un ramaje hermoso y espléndido. Como vid lozana he retoñado, y mis flores son frutos hermosos y abundantes. Yo soy la madre del amor hermoso, del temor del conocimiento y de la santa esperanza. Yo me doy a todos mis hijos, desde toda la eternidad, a los que por Dios han sido designados. Merece la pena observar este texto con un poco más de detenimiento. La sabiduría dice ser el Logos, la palabra de Dios, como la Ruaj, el Espíritu de Dios. La sabiduría incubó al principio las profundidades, al igual que Dios tiene su trono en los cielos, como neuma cosmogónico, penetra los cielos, la tierra y todos los vivientes. En cierto modo, cada uno de esos rasgos se correspondería punto por punto con los del logo de Job 1. Más tarde veremos hasta qué punto tiene también importancia esta relación en términos de contenido. La sabiduría es el numen femenino de la metrópolis por excelencia, la ciudad madre de Jerusalén. La sabiduría es también la madre amante, un trasunto de Ishtar, la diosa pagana de las ciudades. Este hecho se ve confirmado por la morosa equiparación de la sabiduría a árboles como el cedro, la palmera, el terebinto, el olivo, el ciprés, etc. Todos estos árboles fueron ya símbolos de la diosa madre, la diosa del amor semita, en fechas antiguas. Junto a sus altares, ubicados en lugares elevados, se alzaba un árbol sagrado. En el Antiguo Testamento, encinas y terebintos son árboles oraculares. Dios o los ángeles se aparecen en los árboles, en sus cercanías. Y David consulta al oráculo en la cima de las balsameras. El árbol representa también en Babilonia a Tammuz, el hijo amante, así como Osiris, Adonis, Atis y Dionisio, los dioses condenados a una muerte temprana de Oriente Próximo.
Todos estos atributos simbólicos vuelven a ser acto de presencia en el Cantar de los Cantares, donde caracterizan tanto al sponsus como a la sponsa. La vid, la uva, la flor de la vid y la viña desempeñan una función central. El amado es como un manzano de los montes, los lugares de culto de la diosa madre. Baja su amada de las moradas de leones y guepardos. Su seno es un parque de granados lleno de frutos exquisitos, nardo y azafrán, aromas de canela, árboles de incienso, mirra y aloe con los mejores bálsamos. Sus manos destilan mirra. Adonis nació de la mirra. Al igual que el Espíritu Santo, la sabiduría es obsequiada a los elegidos del Señor, hecho sobre el que volverá más tarde la doctrina de Paráclito. En un apócrifo posterior, la sabiduría de Salomón, entre 100 y 50 a.C., la naturaleza neumática de la Sofía y su carácter de Maya, modeladora de mundos, son aún más evidentes. Pues la sabiduría es un espíritu que ama al hombre. La sabiduría es el artífice de todas las cosas. En ella mora un Espíritu Santo racional, un hálito del poder de Dios, una emanación de la gloria del Todopoderoso, un resplandor de la luz eterna, un espejo inmaculado del obrar divino, un ser sutil que penetra todas las cosas. La sabiduría mantiene un trato íntimo con Dios y el Señor del orbe. ¿Qué mejor artífice hay en el mundo que ella? Es enviada desde el cielo y el trono de la majestad como un Espíritu Santo, cual piscopompo, conduce a Dios y garantiza la inmortalidad. El libro de la sabiduría es enfático en lo que toca a la justicia de Dios y se arriesga, sin duda, no sin una intención pragmática sobre una rama muy frágil. La justicia es inmortal, pero la injusticia llama a la muerte. En cambio, malvados e impíos dicen: oprimamos al pobre que es justo, que nuestra fuerza sea norma de la justicia, porque la debilidad se muestra inútil, pongamos trampas al justo. Nos echa en cara nuestros delitos y reprende nuestros pecados de juventud. Presume de conocer a Dios y se presenta como hijo del Señor. Es un reproche contra nuestras convicciones. Lo someteremos a humillaciones y torturas para conocer su temple y comprobar su entereza. ¿Dónde hace muy poco que hemos leído Yahvé replicó a Satán? ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A pesar de todo, persevera en su integridad, y eso que me has incitado para que lo destruya sin motivo. Más vale sabiduría que fuerza, dice Kohelet. Seguramente no es por simple descuido ni inconsciencia, sino por una razón más profunda, por lo que el libro de la sabiduría roza aquí el punto sensible. Pero también es cierto que no llegaremos a comprender realmente por qué lo hace a menos de descubrir qué relación guarda el libro de Job con la mutación, próxima en el tiempo, del estatus de Yahvé, es decir, con la aparición de la Sofía. Tal cosa no tiene nada que ver con una reflexión histórico-literaria, sino con el destino de Yahvé presente al hombre. Las antiguas escrituras nos hacen saber que el drama divino tiene por protagonista a Dios y a su pueblo. Israel está desposado con Yahvé, la dinamis masculina como una mujer, y Dios vela celoso sobre su fidelidad. Job, cuya lealtad es sometida a una prueba cruel, constituye un caso individual dentro de esta relación. Anteriormente, aludí a la extraordinaria ligereza con la que Yahvé condesciende a las insinuaciones de Satán. Si fuera cierto que Yahvé confía plenamente en Job, lo lógico sería que le brindara su protección y desenmascarara a su malintencionado calumniador, haciéndole pagar muy caro que haya difamado el nombre de su fiel servidor.
Pero Yahvé no tiene la más mínima intención de hacer tal cosa, ni siquiera después, cuando la inocencia de Job ha quedado demostrada. No oímos nada de que se reproche o afee su conducta a Satán. De ahí que no sea posible dudar de la connivencia de Yahvé. La facilidad con la que Dios abandona a Job a su suerte a merced de las criminales agresiones de Satán, prueba que si Yahvé duda de su siervo es por haber proyectado sobre un chivo expiatorio su propia tendencia a la deslealtad. Hay cosas que invitan a sospechar, en efecto, que Yahvé se dispone a aflojar la alianza matrimonial con Israel, pero que sin embargo se oculta a sí mismo sus intenciones. Por ello, esa deslealtad confusa e indistintamente presentida le mueve a servirse de Satán para encontrar al infiel. Pero va a encontrarlo precisamente en el más fiel de todos los fieles, el cual es sometido a partir de ahora a una prueba terrorífica. Yahvé ya no está seguro de su propia lealtad. Simultáneamente o un poco más tarde se torna evidente para todos lo que ha sucedido. ¿Qué sucedió? Yahvé se ha acordado de una entidad femenina que le resulta tan grata como el hombre, una mujer que viene siendo su amiga y su compañera de juegos desde el alborear de los tiempos, una primicia de todas las criaturas de Dios, un resplandor inmaculado de su gloria desde la eternidad, una artífice de la creación más próxima y cercana a su corazón, que los posteriores descendientes del protoplasto, el hombre primigenio, creado en segundo lugar y troquelado con la imago Dei, es el motivo de esta anamnesis de la Sofía, en donde reside sin duda, en un dira necesitas, las cosas ya no podían seguir siendo lo que hasta ahora. El Dios justo no podía seguir cometiendo injusticias, y el omnisciente no podía seguir comportándose como un hombre ignorante e irreflexivo. Ahora es absolutamente necesario reflexionar sobre sí, y para ello se requiere sabiduría. Yahvé debe acordarse de su infinita sabiduría. En efecto, si Job conoce a Dios, Dios tiene también que conocerse a sí mismo. Sería inadmisible que la doble naturaleza de Yahvé fuera conocida por todos y permaneciera sin embargo oculta para él. Quien conoce a Dios influye en él. Su fracaso en perder a Job ha transformado a Yahvé. Llegados aquí intentaremos reconstruir las consecuencias de la transformación de Dios valiéndonos de lo indicado por las Sagradas Escrituras y la historia. Con este fin hemos de retroceder al amanecer de los tiempos en el Génesis y en concreto a los días del hombre primigenio, ante lapsum. Con la ayuda del Creador este hombre, Adán, hizo brotar de su costado a Eva, su correspondencia femenina, de la misma manera que Dios había creado de su materia originaria al Adán hermafrodita, y con él a la parte de la humanidad caracterizada por su semejanza con Dios, es decir, al pueblo de Israel y a los demás descendientes de Adán, respondiendo a una misteriosa analogía. A Adán hubo de sucederle que su primer hijo Caín fuera un malhechor y un asesino a los ojos de Dios, al igual que Satán, con lo que el prólogo de los cielos se repitió una vez más en la tierra. No es difícil suponer que esta fue la verdadera razón por la que Yahvé tomó bajo su especial protección al díscolo Caín, pues en última instancia este no era sino un fiel transunto a escala reducida de Satán. En cambio, de un modelo ejemplar del malogrado Abel, a quien Dios amaba más que a Caín, el agricultor adelantado a su tiempo, lo que invita a concluir que probablemente había sido instruido por un ángel de Satán, no ha llegado nada a nuestros oídos. Es posible que Dios tuviera otro hijo, de naturaleza más conservadora que la de Satán,
y que este hijo, en lugar de vagar errante y absorto en nuevos y oscuros pensamientos, permaneciera ligado en amor filial al Padre, sin abrigar otros pensamientos que los paternos, inserto en el círculo íntimo de la economía celeste. Sin duda, esta puede ser también la razón por la que su fiel imagen terrena, Abel, pudo apresurarse a escapar de la maldad. Por utilizar las palabras del libro de la sabiduría y retornar al Padre, mientras que Caín tuvo que sufrir la maldición de su mayor grado de evolución y su inferioridad moral. Así como el padre primigenio Adán porta la imagen del Creador, su hijo Caín porta sin duda la imagen del Hijo de Dios, Satán, motivo por el que nos asisten buenas razones para sospechar que el predilecto de Dios, Abel, tenía también una correspondencia en lugar supraceleste. Los primeros incidentes serios de esta historia, la caída en pecado y el fratricidio, tienen lugar nada más dar comienzo a una creación, que en apariencia había concluido conforme a lo previsto y para entera satisfacción del Creador, por lo que da mucho que pensar y sin quererlo uno se ve obligado a tener presente que la situación de partida, aquel instante en el que el desolado abismo fue incubado por el Espíritu de Dios, apenas permitía esperar que el resultado fuese perfecto. Tampoco el Creador, quien por lo demás juzgó favorablemente lo hecho todos los demás días, concedió una buena calificación a lo acaecido el lunes. No dijo absolutamente nada, una circunstancia que privilegia en argumentos de silencio. Lo que sucedió ese día fue que las aguas superiores se vieron definitivamente separadas de las inferiores por el firmamento. Está claro que el esquema monoteísta se resistió ya entonces, como volvería a hacerlo más tarde, a darle la bienvenida a este dualismo inevitable, pues tras él se adivinaba la presencia de una decisión metafísica. La historia nos enseña que no hubo siglo en que esta grieta no tuviera que ser ocultada, reparada una y otra vez o incluso negada. Pero pese a ello, esta fisura hizo valer su presencia, ya desde el comienzo en el paraíso, cuando contra lo previsto en el programa divino, hacer coincidir el último día de la creación, con la aparición del hombre como el ser más inteligente y como el señor de las criaturas, el Creador fue víctima, o se le hizo serlo, de una extraña inconsecuencia, la creación de una serpiente que demostró que poseía una inteligencia y conciencia bastante superior a las de Adán, y que además había sido creada antes que él. Nada invita a sospechar que Yahvé se hiciera víctima a sí mismo de una jugarreta semejante. En realidad es mucho más probable que aquí haya intervenido su hijo Satán. Satán, en efecto, es un pícaro y un aguafiestas y adora provocar incidentes desagradables. Sin duda Yahvé creó a los reptiles antes que Adán, pero estos reptiles eran las serpientes comunes y en modo alguno inteligentes, entre las cuales Satán escogió un ejemplar arborícola en el que deslizarse. Desde entonces se difunde el rumor de que la serpiente sería el animal más espiritual. Más tarde, la serpiente se convierte también en uno de los símbolos predilectos del espíritu entendimiento, y de este modo alcanza los máximos honores, entre los cuales estaría incluido el de simbolizar al segundo Hijo de Dios, pues éste es concebido como el Logos Redentor del mundo, el cual hace en muchas ocasiones acto de presencia, identificado con el Nous. Una leyenda surgida posteriormente quiso que la serpiente del paraíso fuera Lilith, la primera mujer de Adán, con la cual éste habría engendrado el ejército de los demonios. Esta leyenda presume asimismo la existencia de un ardid que difícilmente podría responder a las intenciones del Creador. La Sagrada Escritura sabe igualmente de una sola esposa legítima, Eva, pero lo curioso es que en la tradición el hombre primigenio, que representa la imagen de Dios, tiene también dos esposas, al igual que su prototipo celeste,
y de la misma manera que este último está unido legítimamente a su mujer, Israel, pero tiene por íntima compañera a un espíritu femenino desde la eternidad. Adán se unió primero a Lilith, la hija o emanación de Satán, que es aquí el análogo satánico de la Sofía. Eva, en cambio, se correspondería con el pueblo de Israel. Como es natural, ignoramos por qué tardó tanto tiempo en saberse que la Ruaj, Elohim, el Espíritu de Dios, no solo es femenino, sino que disfruta también de una relativa autonomía con respecto a Dios, y que mucho antes de las bodas con Israel existía ya una relación entre Yahvé y la Sofía. Tampoco sabemos por qué motivo se desvaneció en las más antiguas tradiciones el conocimiento de esta primera alianza. Por lo demás, la escabrosa relación de Adán con Lilith tardó también mucho tiempo en conocerse. Si Eva fue para Adán una esposa tan incómoda, como lo fue para Yahvé un pueblo que, por así decirlo, flirteaba constantemente con la deslealtad, es algo que escapa a nuestro conocimiento. En cualquier caso, la vida familiar de nuestros primeros padres no fue precisamente alegre. Sus dos primeros hijos encarnan el tipo de los hermanos enfrentados, pues al parecer por aquella época era todavía una costumbre convertir en una realidad los motivos mitológicos. Hoy en día es motivo de escándalo, por lo que cuando sucede se procura que el hecho no trascienda. Esa pesada responsabilidad hereditaria pueden repartírsela muy bien los padres. Adán no tiene más que acordarse de su princesa demoníaca, y Eva no debe olvidar que ella fue la primera en verse seducida por la serpiente. Al igual que la caída en pecado, el intermezzo de Caín y Abel apenas sí ha sido mencionado en la lista de los aciertos creadores. La razón de que pueda sacarse esta conclusión estriba en que, al parecer, ni aun el mismo Yahvé ha sido puesto al corriente de antemano de los incidentes mencionados. Como en ocasiones posteriores, hay que sospechar que no se ha hecho uso de la omnisciencia para adelantar conclusiones, es decir, que Yahvé no reflexiona sobre su saber omnisciente y es el primero en verse sorprendido por los resultados. Los seres humanos nos ofrecen una nueva oportunidad de observar este fenómeno, especialmente aquellos que no saben decir que no en cuanto se les presenta la ocasión de disfrutar de sus emociones. Es preciso conceder que un duelo o un ataque de cólera tienen que esconder secretos alicientes. De lo contrario, en efecto, incluso la mayor parte de los hombres habría alcanzado ya cierta sabiduría. Llegados aquí, tal vez estemos en disposición de entender un poco mejor lo que ha sucedido con Job. En el pleroma, lo que los tibetanos llaman bardo, reina un perfecto equilibrio entre los mundos, pero con la creación, es decir, con el ingreso del mundo en el sucederse claro y distinto de los fenómenos en el tiempo y el espacio, los acontecimientos empiezan a rozarse y colisionar unos con otros. Oculto y protegido por el dobladillo del manto paterno, Satán deja caer aquí y allá observaciones unas veces falsas y otras verdaderas, con lo cual se originan enredos que en apariencia no estaban contemplados en los planes del Creador, y que por dicho motivo dan lugar a sorpresas. Al juzgar por lo que sabemos, las criaturas inconscientes como los animales, las plantas y los minerales, funcionan con arreglo a lo previsto, pero en cuanto el hombre entra en escena, todo empieza de inmediato a torcerse. Es obvio que al principio su conciencia se eleva tan solo imperceptiblemente por encima de la de los animales, por lo que el ámbito en el que puede ejercer su libertad es sumamente reducido. Pero Satán se interesa por el ser humano y experimenta a su manera con él, induciéndole a realizar inconveniencias, y sus ángeles le enseñan artes y ciencias que hasta entonces estaban reservadas a la perfección del pleroma. Satán se ganó por entonces el sobrenombre de Lucifer. Las peregrinas e imprevistas extravagancias humanas avivan los afectos de Yahvé, haciendo que se complique en su propia creación. El Creador se ve entonces en la perentoria obligación de intervenir, pero todas y cada una de las veces que lo hace,
sus intervenciones se saldan con un éxito enojosamente pasajero, hasta el punto que, ni aun la más draconiana de todas, la condena a muerte de todos los vivientes, con excepción de los elegidos, bajo las aguas del diluvio, a la que en opinión del viejo Johann Jakob Schweitzer no habrían podido escapar ni los peces, como prueban los restos fósiles, tiene efectos duraderos. Una y otra vez la creación continúa infectada. Lo extraño del caso es que Yahvé busca una y otra vez la causa de este fracaso en los hombres, que al parecer no quieren obedecer, pero nunca en su Hijo, el Padre de todos los pícaros. Esta incorrecta orientación no puede sino agudizar su ya de por sí irritable naturaleza, de tal manera que el temor de Dios pasa a verse considerado por los hombres como el principio y aún el comienzo de la sabiduría, mientras que los seres humanos se disponen, bajo esta severa disciplina, a ampliar su conciencia haciendo acopio de una cierta sabiduría, es decir, haciendo acopio, para empezar, de una cierta prevención o prudencia. Este proceso histórico permite apreciar que Yahvé ha perdido manifiestamente de vista su coexistencia pleromática con la Sofía desde los días de la creación. En su lugar entra en escena la alianza con el pueblo elegido, el cual es de este modo obligado a asumir un papel femenino. El pueblo de aquel entonces consistía en una sociedad masculina patriarcal, en la que la mujer desempeñaba una función completamente secundaria. Por ello, los esponsales de Dios con Israel constituyeron en lo esencial un asunto masculino, una cuestión en buena medida similar a la fundación, que tuvo lugar más o menos por las mismas fechas de la polis griega. La inferioridad de la mujer se daba por sobreentendida. Se consideraba que la mujer era menos perfecta que el hombre, tal y como había puesto ya de manifiesto la susceptibilidad de Eva a las insinuaciones de la serpiente. La perfección es un desideratum masculino, mientras que la mujer se inclina por naturaleza a la completud, y de hecho, todavía hoy el varón puede soportar mejor y por más tiempo una relativa perfección, mientras que por regla general a la mujer la perfección no le sienta bien, pudiendo volverse incluso peligrosa para ella. Cuando la mujer aspira a la perfección, se olvida de la función que le es propia, y sirve de complemento a aquella, es decir, de la completud, que es en sí imperfecta, pero que por eso mismo constituye la contrafigura indispensable de la perfección. Pues así como la completud es siempre imperfecta, la perfección es siempre incompleta, motivo por el que representa un estado final desesperadamente estéril. Ex perfecto nihil fit, decían los viejos maestros. En cambio, lo imperfectum porta las semillas de una mejora futura. El perfeccionismo termina siempre por internarse en un callejón sin salida, mientras que la completud solo carece de los valores selectivos. A las bodas de Dios con Israel subyace una intención perfeccionista por parte de Yahvé. De ella hay que excluir esa vinculación que cabría bautizar como eros. La falta de eros, es decir, de vínculos valorativos, hace acto de presencia con suma claridad en el libro de Job, donde el paradigma por excelencia de la creación no es acaso el hombre, sino, entiéndaseme bien, un monstruo. Yahvé carece de eros, no se relaciona con un hombre, sino con una meta en cuya consecución han de colaborar los hombres. Todo esto no impide que se comporte como el más celoso y desconfiado de los maridos, pero lo que le importa es su meta, no los hombres. La lealtad del pueblo se vuelve tanto más importante cuanto más se olvida Yahvé de la sabiduría. Pero el pueblo insiste una y otra vez en comportarse deslealmente a pesar de todas las muestras de simpatía de su Dios. Como es natural, esta conducta no mitiga el celo y la desconfianza de Yahvé, por lo que cuando Satán desliza en el oído paterno sus dudas sobre la fidelidad de Job, sus insinuaciones caen en terreno abonado,
a pesar de estar absolutamente convencido de la lealtad de su siervo. Yahvé condesciende a que sea sometido a los más terribles tormentos. Uno echa aquí más en falta que nunca la filantropía de la Sofía. Incluso Job parece tener nostalgia de una sabiduría de la que todos ignoran su paradero. Job representa el punto culminante de esta infausta sucesión de acontecimientos, el paradigma de una idea que maduró en la humanidad de aquellos días, una idea peligrosa que plantea elevadas exigencias a la sabiduría de dioses y hombres. Job es sin duda consciente de dichas exigencias, pero es obvio que todavía sabe demasiado poco de la sofía coeterna con Dios. Puesto que los hombres se sienten a merced de los arbitrios de Yahvé, tienen necesidad de sabiduría, a diferencia de este último, al que hasta ahora nada se le ha opuesto más que la insignificancia del hombre. Con el drama de Job, empero, la situación cambia por completo. Aquí Yahvé topa con el hombre resuelto que persevera en su derecho hasta ser abatido por un poder brutal. Un hombre que ha alcanzado a contemplar el rostro de Dios y su inconsciente desgarramiento. Dios ha sido conocido y este conocimiento no solo tiene consecuencias para Yahvé, sino también para el hombre, y por ello, son también los hombres de los últimos siglos anteriores al nacimiento de Cristo, los que rozados suavemente por la sofía preexistente, que sirve de compensación a Yahvé y su actitud, acometen la anamnesis de la sabiduría. Esta, que en gran medida hace acto de presencia personificada, dando así a conocer su autonomía, se revela como un aliado y un abogado complaciente que les defiende de Yahvé y les muestra el lado luminoso, bondadoso y justo y amable de su Dios. Al principio, cuando la jugada satánica hizo tambalearse el paraíso, que los planes de Dios querían perfecto, Yahvé desterró a Adán y a Eva, creados a imagen de su ser masculino y su emanación femenina, a la tierra de los Kelipot, al universo intermedio que se abría más allá de Edén. No está claro cuánto representa la Sofía en Eva, o cuánto hay en ella de la vieja Lilith. Adán tiene prioridad absoluta. Eva, nacida de su costado, es secundaria y ocupa por ello un segundo lugar. He mencionado este detalle del Génesis porque la reaparición de la Sofía en el espacio divino avisa de que se prepara una nueva creación. Ella, en efecto, es la artífice, la que realiza los pensamientos divinos confiriéndoles una figura material, lo cual ha sido siempre una prerrogativa exclusiva del ser femenino. Su coexistir con Yahvé equivale a un eterno hieros gamos, que engendra y alumbra universos. Se avecina un gran cambio. Dios quiere renovarse en el misterio de las bodas celestes, como lo habían venido haciendo desde siempre los principales dioses egipcios, y hacerse hombre. Para ello, Yahvé parece servirse del modelo egipcio de la encarnación del dios en el faraón, modelo que por su parte es tan solo una copia del hieros gasmos eterno y pleromático. Con todo, sería una equivocación suponer que este arquetipo se repite, por así decirlo, de forma mecánica. Por lo que sabemos, las cosas nunca han discurrido de este modo, pues las situaciones arquetípicas retornan únicamente debido a razones muy particulares, donde se ha de buscar el verdadero motivo de la encarnación es el enfrentamiento con Job. Más adelante volveremos a ocuparnos detenidamente de esta cuestión.